Hoy vamos a hablar sobre el pronóstico logístico del método Delphi y vamos a hacer un análisis estratégico de tecnologías autónomas en Colombia. Los estudiantes Natalia Bolívar y mi persona Juliet Franco para la Universidad Manuela Beltrán. Entonces vamos a hablar qué es el método Delphi. Es una técnica de pronóstico cualitativo que reúne expertos de forma estructurada y anónima para construir una visión colectiva sobre un método, un tema complejo o incierto. Los orígenes fue desarrollado en la década de 1950 por RAND Corporation para pronósticos militares y tecnológicos. Las aplicaciones actuales se dan en logística y cadena de suministro, la salud pública y la epidemiología, la educación y el diseño curricular y la política pública. Los principios fundamentales del método Delphi, tenemos cuatro principios fundamentales que es, primero, el anonimato, la iteración como segundo, tercero, la retroalimentación y cuarto, la convergencia. Entonces vamos a hablar, el primero, el anonimato, es los participantes no saben quién dijo qué, lo que elimina sesgos de autoridad y presión social, pues porque nadie es algo anónimo, como la palabra lo dice. La iteración, se realizan varias rondas de consulta y no una sola encuesta para poder llegar a un tema determinado. La retroalimentación, pues tras cada ronda, el moderador comparte un resumen estadístico de las respuestas del grupo para ir viendo cómo va el tema, cómo se va desarrollando. Y la convergencia, pues es cuando el proceso continúa hasta que el grupo alcanza un nivel de acuerdo predefinido. Ahora vamos a hablar cuándo usar el método Delphi. Es la herramienta ideal para cuando no existen datos históricos suficientes para hacer pronósticos cuantitativos. También cuando el problema involucra incertidumbre tecnológica, regulatoria o de mercado, cuando se necesita integrar conocimiento de expertos con perspectivas muy distintas y cuando es impráctica una reunión presencial entre todos los participantes, pues ya debido a que este método se puede hacer de manera virtual. Este método reúne visiones fragmentadas para predecir lo impredecible. Vamos a hablar sobre las ventajas y las limitaciones. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Que elimina sesgos de grupo y presión social, es decir, le elimina, como hablábamos, es algo totalmente anónimo, entonces elimina quién es la persona detrás de la opinión dada y esto pues digamos que ayuda a hacer una ventaja de que no tengan presión social por esto mismo, porque es anónimo. Otro, permite diversidad geográfica de expertos, como lo mencionaba antes, esto se puede trabajar desde cualquier parte del mundo por redes, pues como las que tenemos ahora. Itera hasta alcanzar un consenso robusto, o sea, un nivel de acuerdo bastante alto, y es útil cuando los datos históricos son escasos. Las limitaciones, pues el sesgo de la selección de expertos, porque pues puede seleccionar expertos en cualquier lado del mundo, ¿cierto? Dependiendo de la persona también, pues que se quiera realizar la opinión sobre el tema tratado. El proceso es largo, puede llevarse semanas o meses debido a que las personas o los expertos, por los mismos temas de que se están llevando a cabo las opiniones, pues ellos pueden decir en un momento determinado que no quieren continuar con el proceso, entonces se debe buscar otro experto. Otro, el consenso no garantiza exactitud y la dependencia de la calidad del morador también pues es importante y puede limitar todo el tema del método Delphi. El contexto en logística en Colombia. Vamos a hablar de la situación a pronosticar, pues la actividad a desarrollar, ¿sí? Entonces vamos a hablar que de una empresa de operaciones logística en Colombia, pues necesita proyectar la adopción de tecnologías autónomas en los próximos 5 años. Entonces vamos a realizar, vamos a desarrollar la situación. Entonces como objetivo principal tenemos que vamos a orientar sus inversiones futuras en infraestructura y en talento humano. Y en tecnologías involucradas vamos a tener drones, vehículos autónomos y aplicada a la cadena de suministro. ¿Cuáles son los factores internos de la empresa? Que pues tenemos unos elementos organizacionales que condicionan la adopción de la tecnología.
Primero, pues la capacidad de la inversión tecnológica en inversión, el nivel de digitalización actual de la empresa, qué nivel tiene, la disponibilidad de talento técnico interno para realizar pues esta actividad, la cultura organizacional orientada a la innovación, los sistemas de integración como el ERP, el WMS y el TMS, y la infraestructura física de bodegas y sedes. ¿Cuáles son los factores externos en Colombia? Pues tenemos como de los elementos del entorno nacional que impactan el pronóstico. ¿Cuáles son? La regulación, porque pues la normativa aerocivil para drones en zonas urbanas es muy limitada y puede que en próximos años la limiten más precisamente por el avance de la tecnología. Tenemos la conectividad, que es la cobertura de red de 4G y 5G en zonas de cooperación, el mercado, el crecimiento explosivo del e-commerce nacional, tenemos la economía, la estabilidad económica y volatilidad del tipo de cambio. La sostenibilidad es la presión ESG de clientes multinacionales y las vías, las condiciones viales en zonas periurbanas. Digamos que el tema de las vías puede ser algo complejo, pues como tenemos muchas vías en sector rural, pues estas no están completamente en la trazabilidad del mapa. Vamos a hablar de las tendencias versus los riesgos críticos. En las tendencias globales vamos a tener la IA generativa del supply chain, la reducción de costos en robótica, la adopción de gemelos digitales, el nearshoring post-pandemia y la trazabilidad blockchain en cadenas. Como riesgos críticos locales vamos a tener la resistencia sindical a la automatización, la ciberseguridad en flotas conectadas, la dependencia tecnológica externa, la brecha de infraestructura eléctrica y la inestabilidad regulatoria local. Vamos a hablar del panel de expertos que nos van a acompañar en realizar el pronóstico y la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a tener un equipo con experiencia verificable en áreas complementarias. Vamos a tener al doctor Ricardo Salazar, que va a ser el moderador Delphi. Es una persona investigadora en prospectiva estratégica que conduce la sesión, formula las preguntas y garantiza el anonimato. Vamos a tener a la ingeniera María Vargas, que es la de tecnología logística. Ella es la directora de innovación, especialidad en automatización de bodegas y sistemas de WMS y TMS. Vamos a tener al doctor Carlos Peña, regulación de pública. Él es exfuncionario del Minitransporte. Va a analizar el marco regulatorio para los drones y los vehículos. Y vamos a tener la doctora Luisa Morena, va a hacer el tema de mercados y demanda, es economista, va a analizar los patrones de consumo, última milla y proyección de demanda logística. Vamos a hablar con el especialista Jorge Ramírez sobre la sostenibilidad. Él es consultor en logística verde, va a evaluar el impacto ambiental y el cumplimiento de las normativas ESG. Y por último, vamos a hablar con la señora Ana Torres de Infraestructura y Talento. Ella es docente y consultora, va a analizar las brechas viables digitales y el impacto en el empleo logístico. Ya mi compañera va a realizar el tema del desarrollo del método DELFI. Gracias. Buenas tardes, entonces yo hablaré pues como de la ronda inicial del método Delphi. En esta primera ronda del método Delphi formulamos la pregunta central del ejercicio que fue ¿en qué año se estima que el 30% de los operadores logísticos medianos en Colombia habrá adoptado automatización avanzada? Entonces, esta pregunta no fue elegida al azar, sino porque la automatización representa uno de los cambios más importantes dentro de la logística moderna. Cuando observamos los resultados, podemos notar una alta dispersión entre las personas. Por ejemplo, el experto en tecnología proyecta una adopción para el año 2027. eh, Porque considera que hoy existen soluciones tecnológicas más asequibles y que muchas empresas ya están digitalizando procesos.
Sin embargo, el experto de regulación plantea que en el año 2029, argumentando que si un marco normativo claro, muchas empresas prefieren esperar antes de realizar inversiones importantes, ¿cierto? Por otro lado, el experto en mercados considera que podría ser entre el 2026 y 2027, debido al crecimiento acelerado del comercio electrónico. Y finalmente, el experto en infraestructura proyecta incluso hasta el 2030, debido a limitaciones de conectividad, talento humano e infraestructura. Lo más importante aquí es entender que en la primera ronda no buscamos un consenso, buscamos es una diversidad de perspectivas, ¿cierto? Entonces acá mejoraremos un poquito, pues a raíz de que podamos ir mirando los procesos. Entonces, ya miramos en los obstáculos pues, y las aceleraciones que hemos tenido. Después de obtener las primeras respuestas, analizamos cuáles eran los factores que podían frenar o acelerar ese proceso de adopción tecnológica. Entonces, dentro de los principales obstáculos tenemos acceso de financiación. Muchas empresas quieren innovar, pero no existen o no siempre tienen flujo de caja o accesos a créditos. Falta de regulación clara, especialmente en tecnologías como drones o vehículos autónomos, ¿cierto? Y la tercera es la resistencia al cambio cultural, tanto en directivos como en colaboradores, los paradigmas y los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, ¿cierto? Y la cuarta es como la brecha digital, porque sin conectividad hoy sistemas integrados, la automatización pierde pues como eficiencia, ¿cierto? Entonces sí tenemos que ir como a la vanguardia pues como de la tecnología. Pero también encontramos otro factor que son los aceleradores, como por ejemplo la reducción en costos del hardware, el crecimiento del e-commerce, las exigencias de sostenibilidad y las alianzas estratégicas con instituciones de formación. Esto demuestra que en el futuro no depende de una sola variable, sino de múltiples factores interconectados entre sí. Bueno, entonces vamos a la segunda ronda, que es la de retroalimentación. En esta segunda ronda, el papel del moderador cobra un valor fundamental. Su función consiste en recopilar ya todas las respuestas obtenidas y analizarlas y presentar un resumen estadístico del grupo sin revelar pues como las identidades. En este caso, en el grupo se presentó respuestas entre el 2026 y 2030 y la mediana fue del 2028. Además, identifican tres argumentos repetitivos. Primero, la falta de regulación. Segundo, la necesidad de talento especializado. Y tercero, la presión del mercado. Entonces, con esa información, cada experto recibe una visión más amplia del problema. Esto precisamente lo que hace poderoso el método del fin, porque no obliga a cambiar de opinión, pero sí invita a reflexionar con base en evidencias colectivas. ¿Sí? Para la ronda, pues la segunda ronda, que es el ajuste pues como de posturas. Entonces en esta etapa empezamos a ver algo importante, la convergencia. Por ejemplo, el experto en tecnología especialmente proyecta en el año 2027, pero después de analizar los factores regulatorios lo ajusta su respuesta al 2028. El experto de mercado también modifica su estimación, reconociendo que la presión regulatoria puede retrasar algunos procesos, ¿sí? Y en sostenibilidad también tenemos la misma. eh, el, eh, Incluso el experto en infraestructura que inicialmente proyectaba hasta el 2030 lo ajusta al 2029, considerando avances en programas de conectividad. Aquí podemos observar cómo el conocimiento colectivo empieza a generar aprendizajes y esto es clave porque el objetivo del método no es convencer, sino enriquecer la calidad del análisis, ¿sí? Entonces ya por definitivo, pues como en un consenso, en una nueva ronda, en una ronda 3, es la tercera ronda, se alcanza consenso final del panel. Cuatro de cinco expertos coinciden en que el año 2028 representa el punto de inflexión para la adopción tecnológica. Esto representa un nivel de acuerdo al 80%, lo cual dentro de las metodologías cualitativas es considerado altamente confiable.
pero además del consenso se generan recomendaciones estratégicas concretas. Por ejemplo, invertir desde ahora en un sistema de WMS con inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Participar activamente en los espacios regulatorios, fortalecer avances con plataformas de comercio electrónico también ayuda a este tipo de cosas y desarrollar programas internos de formación tecnológica. Es decir, el método no solo predice, también orienta a la acción. Bueno, entonces acá tenemos el resultado pues como del pronóstico. En esta diapositiva observamos los resultados finales consolidados. El principio del pronóstico indica que el 30% de adopción tecnológica se alcanzaría en el 2028. También identificamos que el principal obstáculo es la combinación entre la regulación incompleta y la falta de talento especializado. Y el principal acelerador es la presión del e-commerce junto con las exigencias de sostenibilidad. Desde una visión estratégica, estos resultados permiten a la empresa diseñar planes de inversión, capacitación, infraestructura y transformación digital con un menor nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicarlo en la empresa? Entonces, después de realizar el ejercicio, surge una pregunta importante y es, ¿cómo puede una empresa aplicar este método? El primer paso es formular una pregunta estratégica y específica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué momento debo invertir en automatización? ¿Cuándo ampliar mi capacidad instalada? ¿Qué tecnologías debo priorizar? Y una buena pregunta determina la calidad del resultado, ¿cierto? Entonces, no busques personas que primero definen perfiles, sino directamente una buena pregunta para poder saber a qué me voy a estar enfocando, ¿cierto? Entonces, el método ya del FI directamente nos da como a seleccionar qué perfiles adecuados y qué infraestructura y rondas, incluso para empresas pequeñas, existen una versión simplificada llamada Mini Delphi. Este puede realizarse con 4 expertos, 2 rondas y herramientas como formularios digitales. Lo importante no es el tamaño del proceso, sino la calidad del análisis. ¿Sí? Ya para hacer pues como un cierre de esto, la conclusión, el método demuestra que las decisiones no siempre nacen de tener más datos, sino de hacer mejores preguntas y escuchar a las personas correctas. En logística, donde cada inversión puede impactar costos, servicio y competitividad, anticiparse al futuro deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica. Por eso, más que una herramienta de pronóstico, el método de DeFi es una herramienta de visión empresarial. Y como reflexión final, una empresa que no aplica el cambio, pues termina reaccionando tarde al mercado. ¿Sí? Entonces la adopción en tecnologías autónomas en Colombia tiene a 2028 como año de inflexión y el e-commerce empuja la innovación para la regulación y el talento dictan velocidad real en adopción. Entonces, recomendación principal, las empresas deben invertir hoy en talento humano, en infraestructura, en sistemas como el WMS IA, para no perder competitividad pues como a mediano plazo, ¿sí? Y ya para finalizar, pues estas fueron las referencias bibliográficas obtenidas para este proyecto. Muchas gracias.